Buenas, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal, bro? Te estoy diciendo, papá, mamá no creen esto. Entonces, Pero ella ¿qué cree? Que esto es empírico. Yo soy doctor en medicina y con la rama de naturología. Tengo mi certificado, tengo certificado de estudio. No soy empírico. Lo que ella no cree es en la persona que no estudia. Y tiene razón. Es de medicina natural. Medicina natural. Sí, pero es formulada. Ya. No ¿Esto es se puede que- ver? Sí. No es que vos vas a ir a comprar por ahí en los mercados, no. Yo preparo, solamente yo preparo. Y yo soy el único científico del planeta Tierra que cura estos males. Cáncer, sida, lepra, riñón, diabetes, úlcera, llaga. Gente que se sigue vendiendo de esta manera en diferentes puntos del país. AAM ha realizado a lo largo de todo este tiempo recorridos que muestran a personas que se venden de una manera extraordinaria y someten a tratamientos, algunos vendiendo desde la ciencia, otros vendiendo desde el engaño, otros vendiendo desde el rótulo natural, curas extraordinarias y curas milagrosas. Todavía hasta hoy seguimos encontrando este tipo de ofertas increíbles verdaderamente, y a medida que vamos denunciando es similar la inacción que existe por parte de autoridades que deberían de alguna manera resguardar la salud de la gente o al menos certificar quiénes son aquellos que pueden lucrar pero con algún mínimo de conocimiento. AAM esta noche en uno de sus temas va a revelar otra historia de un hombre que se vende de manera extraordinaria, prometiendo curas que son prácticamente milagrosas, diría uno, no solo refiriéndose al cáncer, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, sino que también refiriéndose al VIH, refiriéndose al SIDA. Es uno de los temas que vamos a compartir en esta edición de AAM. Van a escuchar ustedes el relato increíble de este hombre. Una clínica con carteles, abierta al público. Les vamos a contar dónde. No es una zona muy alejada. Nos fuimos a recorrer demasiado para encontrarnos con esto. Un lugar cerca, una zona urbana, donde este hombre con una explicación increíble cuenta a un falso paciente cómo puede curar el SIDA, el cáncer, cómo él es el único científico del planeta Tierra que tiene la habilidad de curar al cáncer. Dijo que se merece un premio Nobel este hombre. Y así él ofrece, él se vende de esa manera, él promete estas curas milagrosas y así logra estafar a muchísima gente que inocente y en medio de la desesperación acude hasta estos tratamientos con gente que miente de esta manera. Aunque él dice tener pruebas de lo que asegura, él dice tener pruebas en expedientes que los pone inclusive a el alcance de aquellos que quieran ir a certificar, dice él, el trabajo que realiza. Sin embargo, consideramos que estas son cuestiones que deben ser tomadas con muchísimo cuidado y sobre todo ofertas que necesitan de una habilitación, de un respaldo médico y si no, de algún tipo de intervención por parte del Ministerio Público. Así es, y mientras nosotros vamos develando domingo a domingo casos nuevos de curas milagrosas y falsos médicos, también hacemos el seguimiento permanente a otros casos que ya habíamos visto tiempo atrás. Este es el caso de uno de los médicos que habíamos mostrado en uno de los primeros programas. ¿Se acuerdan de esta ambulancia que venía llegando a esta clínica? ¿Se acuerdan de este hombre? ¿Se acuerdan que persiguió a parte de los actores de AAM que participaron de esta cámara oculta al momento de salir de ese lugar? Hoy, este doctor, este falso médico, está detenido. Vamos a tener información
en vivo desde el este del país. Un avance importante en la investigación durante este fin de semana y hay detención, en este caso, de los falsos médicos. Con este caso que abrimos esta serie de investigaciones de AAM y hoy un punto desde la investigación, una novedad importante desde Alto Paraná. Una intervención del Ministerio Público luego de semanas enteras de fuga por parte de estas personas que operaban de manera abierta, con una clínica de manera pública en el este del país y que finalmente tuvieron que volver a Paraguay. Se hablaba que habían ido a Brasil inclusive y tuvieron que volver a Paraguay para retomar, creían ellos, sus actividades de manera común, habiendo dejado pasar el tiempo. Sin embargo, la novedad del día de hoy que vamos a compartir desde el este del país, y estas son las imágenes de la detención, este hombre que se hacía pasar por médico, que estafaba de esta manera, fue detenido por parte del Ministerio Público. Tenía orden de captura a nivel internacional y Pablo Cenós, ese es el nombre de esta persona que utilizaba el registro de su hermano, sí recibido de médico, fue finalmente detenido. Aquí ven ustedes el acta del informe de esta detención y finalmente la información en el este del país guarda relación con la detención de este hombre que a partir de ahora está a cargo del Ministerio Público. Recordad cómo se dieron algunas cosas. Este hombre es el que trabaja con este otro Freddy, supuestamente ellos al frente de una clínica hacían electrocardiograma, varios tratamientos, asistían esta clínica doctor en casa, iban a las casas de los pacientes a atender. Nosotros habíamos hecho una cámara oculta, ustedes recordarán cuando un actor nuestro se sometió a uno de estos tratamientos por parte de este hombre y la investigación nos permitió descubrir que en realidad no es un médico, que sí estudió un par de años medicina, que tuvo algunos problemas de hecho en la universidad en la que estuvo, que fue en algún momento muy cuestionado él por ejercer ya la medicina en forma irregular y que estaba utilizando el registro de su hermano. Habíamos hecho nosotros un contacto con el hermano de este hombre que se despegaba de esta situación de lo que estaba ocurriendo con su hermano Pablo. Finalmente estuvo prófugo, hubo un cruce entre el Ministerio de Salud, Fiscalía, cuestionamientos respecto a la demora en las investigaciones y en la intervención que permitió que estos hombres se fuguen. Hoy la noticia es que Pablo Cenós, el falso médico, fue detenido y ya está a disposición del Ministerio Público. Además, en esta edición de AAM vamos a hablar de esto, lo que está sucediendo en zona del Chaco paraguayo. Les mostrábamos el domingo pasado una primera parte del nivel de deforestación que se vive en el Chaco paraguayo. El equipo periodístico de AAM ha llegado hasta carbonerías de la zona, lugares donde van a parar estos cientos de miles de árboles que son talados a diario, números que son impactantes. Prensa internacional que se hace eco, por ejemplo, The Guardian mostraba en el transcurso de estos días nada más a Paraguay en cifras realmente impactantes respecto a los niveles de deforestación. Hoy, en este segundo recorrido que realizamos por el departamento más deforestado del país, en este especial que denominamos Chaco en Peligro, les vamos a mostrar todavía más respecto a lo que habíamos visto el domingo pasado. Y reitero, ya con medios internacionales y con organismos internacionales que se hacen eco de esta situación deplorable en la que se encuentra el Chaco paraguayo. Imágenes desde arriba, desde abajo, desde la carbonería, también lo que tiene que ver con la tala de árboles, desde la ruta, sobrevuelos que hicimos con el equipo de AAM. Y vamos a dejar un poco que las imágenes hablen por sí solas. La semana pasada les dábamos datos, hoy de vuelta complementamos con algunos números para graficar un poco lo grave que es la situación que se tiene en nuestro país con la deforestación. ¿Se acuerdan que habíamos pedido nosotros información a la Secretaría del Ambiente, a Infona,
dato que estamos pidiendo respecto a algunas irregularidades que la propia Contraloría había detectado. Pero fuimos más allá, hicimos el recorrido por el Chaco paraguayo y ustedes sacarán sus conclusiones al ver las terribles imágenes de bosques que se están yendo. También esta noche en AAM, otro de los temas que vamos a compartir y vamos a poner en debate. Lo que está sucediendo en otro de los puntos del país, en este caso en medio de las campañas electorales que se van realizando. Campañas electorales que no discriminan respecto a instituciones públicas inclusive, y aquí lo que estamos viendo es cómo se desarrollaba otro de los actos políticos partidarios del oficialismo, con todo un aparato estatal que se movía nada más y nada menos que desde el Ministerio de Educación y Ciencias, utilizando vehículos del Estado, utilizando vehículos de Itaipú, llamando lista para corroborar quiénes eran los funcionarios del ministerio que estaban asistiendo a este acto de Santiago Peña, llevado adelante y organizado nada más y nada menos que por el propio ministro de Educación, Enrique Riera Escudero. Hoy en AAM les vamos a mostrar y les vamos a contar de qué manera, sin ningún tipo de inconvenientes y sin ningún tipo de problema, utilizaban recursos del Estado paraguayo en medio de un acto proselitista organizado por el ministro de Educación en el predio de AFEMEC, vehículos de Itaipú, repartos de panchos, de gaseosas. Mientras tanto, en otros puntos del país, Enrique, la situación respecto a la educación sigue siendo crítica. Así es, muchos hablaron de educación en la semana. El propio ministro Enrique Riera criticaba a los sindicalistas, tratándoles de tener cierta relación con la disidencia colorada, de estar llevando la lucha docente por un tema político. El propio Cartes hizo un video donde cuestionaba y decía que los reclamos tienen que ver con cuestiones estrictamente políticas. En medio de todo eso, increíblemente, el oficialismo colorado, con Enrique Riera, con Horacio Cartes, con el candidato Santiago Peña, organizan este evento llamando lista de docentes que participaban en este acto proselitista. Mientras tanto, nosotros vamos a mostrar otras imágenes de cómo está la educación en el Paraguay. Mientras el ministro, el presidente, estaban en este acto llamando lista a algunos docentes, en el Chaco paraguayo, esta es una escuela donde vamos a hablar con dos docentes, solamente dos, que tienen que encargarse de manejar una institución con un montón de alumnos, que tienen que pasar por un montón de situaciones para llegar hasta ese lugar. En medio de una disputa de qué institución se hace cargo de desembolsar lo que hay que desembolsar, la otra cara de la educación. Vamos a mostrarles esto esta noche en AAM. También desde el norte del país, un nuevo secuestro que sacude a la zona norte, que sacuda a nuestro país, y para ello vamos a establecer contacto con nuestro compañero Aníbal Espínola, quien ya se encuentra en vivo y en directo desde el departamento de San Pedro, lugar donde otro colono menonita fue secuestrado. Estamos hablando de la cuarta víctima, la quinta víctima, digo bien, del EPP, y una situación verdaderamente preocupante en el lugar. Si me confirman, ya establecemos contacto con nuestro compañero Aníbal Espínola y lo saludamos en este momento. Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aníbal, bienvenido. Hola Santiago, Enrique, saludo a la audiencia de Telefuturo, de AAM, y aquí estamos en el departamento de San Pedro, puntualmente en la localidad de Santa Rosa de la Guaraí, muy próximo a la colonia Río Verde, donde nuevamente el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo hizo una demostración de fuerza, una demostración del dominio territorial frente a unas fuerzas de seguridad que hasta ahora no suman méritos, sino más bien críticas, Santiago. Aníbal, en este momento, ¿cuál es la situación real que se vive en el lugar? Porque estamos hablando frecuentemente de un radio en el cual se realizan estas operaciones donde finalmente termina atacando el EPP. ¿Eso es así, Aníbal? ¿Efectivamente es en una misma zona que terminan atacando
¿Cómo viven las comunidades menonitas esta situación que se está viviendo? Bueno, debo decirte que el radio de acción, el área de acción de influencia del EPP no supera los 50 kilómetros a la redonda y cuentan que este último secuestro, el producido el viernes en horas del mediodía del joven de 22 años Bernard Blatz, se produjo a unos 15 kilómetros como máximo en línea recta del lugar donde fuera secuestrado hace 14 días. Mañana van a ser 14 días del secuestro de Franz Heber Bieler, esto en la colonia Santa Clara en el distrito de Tancuantí. 2 secuestros en pleno desarrollo, uno tras otro. El otro menonita secuestrado, el tercero en este caso, es Abraham Fer, de quien no se sabe absolutamente nada. Y los que saben y los que analizan el trabajo de las fuerzas de seguridad en esta zona dicen que no puede ser esto, que cada vez se reduce más aún el radio de acción, el área de influencia del EPP. Sin embargo, la Fuerza de Tarea Conjunta es poco o nada lo que puede hacer en este sentido. Aníbal, respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿ellos qué dicen? ¿Ellos están conformes con lo que reciben en términos de recursos? ¿Creen tener lo suficiente? ¿Cómo justifican que hoy por hoy en el radio en el que ellos actúan es donde más termina atacando el EPP? ¿Ellos se sienten golpeados de algún modo por estos comentarios periodísticos y de los propios pobladores que mencionan una ineficiencia en el trabajo que se realiza en el lugar? ¿Hay controles callejeros? ¿Cómo es el trabajo en la zona de la FTC? Controles callejeros prácticamente no existen. Conversando con lugareños te confirman este extremo de que no existen controles, ya sea en la zona de Tacuantí, ya sea en la zona de las colonias. Y conversando con el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, justamente en las últimas horas, el teniente coronel Víctor Urdapilleta nos decía que la zona es altamente densa. Hay zonas rurales con mucha vegetación, impenetrables, y que el área es extensa y que no se puede abarcar. Operativamente es imposible, decía, realizar controles en cada punto, no se puede. Y aparte de eso hay que ser sinceros también, Santiago, a pesar de los recursos que recibe la Fuerza de Tarea Conjunta. En Asunción se habla de 75 millones de dólares a partir de su creación en el año 2013. Sin embargo, aquí te dicen que esa plata, que esos recursos no llegan. Y uno ve que las Fuerzas de Tarea Conjunta se movilizan de manera precaria. Incluso en algunos casos hasta combustibles tienen para realizar las tareas, los trabajos sociales que se le asignan como una manera, como un programa también de ganar la simpatía de la ciudadanía y de esa manera también poder llegar a través del acceso a información, poder llegar a estos delincuentes. Ajá. La gente que hoy está en el lugar, incluso nosotros tuvimos la ocasión en su momento, Aníbal, de consultarle a algunos de los efectivos que trabajan en la zona, dicen que aunque vieran pasar a algunos de los miembros del EPP, difícilmente puedan terminar aprendiendo a estas personas porque mencionaban, no tienen miedo ni de matar a los familiares, siquiera recordaban a las tías que habían atacado en su momento de miembros del EPP, y ellos recurrentemente dicen, los policías del lugar, los lugareños, nosotros necesitamos que venga gente de Asunción y que realice estos operativos. ¿Se siente de alguna manera miedo también por parte de algunos efectivos de la policía o algunos efectivos que viven a diario en esa zona? Evidentemente que el temor se apoderó de toda esta zona debido a la barbarie con que actúa el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Las comisarías, los policías locales, digamos los que están asignados en las diferentes comisarías, se dedican exclusivamente a realizar tareas relacionadas a los hechos punibles no relacionados al EPP. Por eso es que, digamos, estos policías de comisaría no tienen mucha vinculación con el EPP. Incluso muchos fueron trasladados en su momento a Asunción y se hizo un intercambio, digamos, los asuncenos venían para acá y los que estaban aquí en estas zonas eran enviados a otros sectores para una manera, digamos, de descomprimir esa presión que existía, pero tampoco avanza. Mucha gente habla, Santiago, de reprogramar tareas, reprogramar trabajos de manera seria e inmediata. Incluso estaban diciendo que los secuestros ocurren en áreas cada vez más pequeñas
y que no puede ser entonces que la Fuerza de Tarea Conjunta no esté alcanzando un objetivo. Y después decían también que los servicios de inteligencia deben permanecer, los hombres de inteligencia, no se pueden ir cambiando hombres asignados a los trabajos investigativos de manera periódica, cada 5 meses, porque es un trabajo muy sensible, decía, y hay que mantener a esa gente y hay que traer a la gente realmente experimentada, que conoce el área para tratar de conseguir algo. E incluso mencionaba que en años anteriores, cuando ni siquiera, cuando todavía no se creó la Fuerza de Tarea Conjunta, cuando los recursos económicos, técnicos y de personal incluso eran mínimos, se obtuvieron mayores resultados. Porque el último gran resultado, por ejemplo, fue en el año 2011, Santiago, cuando detuvieron a uno de los integrantes del primer anillo, a uno de los combatientes del EPP, en este caso Noel Adalberto Ovelar, alias Matungo, que era el cuidador del secuestrado en aquel entonces, Fidel Zavala. Si bien en este periodo de creación de la Fuerza de Tarea Conjunta también pudieron abatir a Coco Bernal, a Claudelino Silva, cuando secuestraron a Arlan Fick, y después pudieron detener a algunos integrantes supuestamente del equipo logístico del EPP, los logros no fueron mayores. Absolutamente. Ahora, Aníbal, ¿cómo se vive en esa zona? Mira que vos ya fuiste en varias ocasiones, creo que sos una de las personas que más convivió, digamos, en los episodios en los que se dieron en el lugar, además de los corresponsales que tenemos en la zona también. Pero ante cada episodio hoy, ¿se vive de la misma forma o ya hay una especie de acostumbramiento también por parte de los pobladores ante este tipo de información? Yo equiparo con incluso el actuar de la prensa. Antes interrumpíamos la programación cuando teníamos un nuevo secuestro. Se marcaba como un episodio trascendental el hecho de tener un nuevo secuestrado. Sin embargo, da la sensación que en general ahora ya es una especie de información hasta secundaria, incluso para los propios pobladores de la zona, o cómo viven en el lugar ante la existencia de un nuevo secuestro, Aníbal. Y vale un ejemplo, Santiago, llegamos en un par de lugares públicos y la gente te pregunta, ¿por qué están acá? Hoy llegamos a un secuestro, te dice. O sea, ya lo toman con absoluta normalidad. Y por supuesto la insensibilidad, como ya mencionabas, no solamente de los medios para quienes esto ya es secundario, ya mencionabas, y por supuesto la insensibilidad de la misma ciudadanía. Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo recuerdan que haya existido en los últimos tiempos alguna gran movilización aquí o en Asunción de la sociedad civil reclamando, exigiendo a las autoridades una mayor reacción, una mayor respuesta, mayor éxito, digamos, en la lucha contra el EPP, o exigiendo a grupos por la liberación de estas personas? Lo último fue, recuerdo, en Concepción, organizado por los propios familiares de Arlan Fick y también por la sociedad civil del primer departamento. Después nada más. O el caso de la mamá de Delio, que se moviliza, digamos, ella sola permanentemente hasta que... Claro, pero fíjate, Enrique, eso que menciona Aníbal. ¿Hace cuánto no escuchamos una campaña como la de Todos Somos Fidel que se había dado en su momento? O Liberen a Arlan, que habrá sido una de las últimas campañas, o los lazos blancos con los que salía la gente, o las calcomanías en sus vehículos. Cuando eso era una locura. O los bocinazos que se daban a una hora determinada. Recuerdo, y te recordarás este episodio, Aníbal, que hubo una ocasión en la que los medios de comunicación radial se llamaron a silencio en un momento determinado y un minuto dejaron de transmitir inclusive y pusieron en silencio sus medios. No sé si recordás ese episodio. O sea, estamos tan lejos de esos momentos en los que un secuestro realmente impactaba a la sociedad en general. Totalmente. La gente se acostumbró a convivir con esto. ¿Cuál otra autoridad vino aquí a esta zona? Ayer vino el comandante de las fuerzas militares, el almirante Hugo Scolari. Se fue hasta la zona, se desplazó con un dispositivo de seguridad, enfrente suyo se iba una tanqueta, iba en vehículos blindados él y detrás otro vehículo pertrechado, artillado, con numerosos hombres, con armas largas, por supuesto, llegó hasta el lugar. Y por supuesto, ¿quién más?
a los jefes policiales y los jefes militares, que son, digamos, propios de la zona, los que están asignados al trabajo después, digamos, ¿dónde está esa presencia de las autoridades políticas para por lo menos venir y hablar con esa gente que está sufriendo y traerle, no sé, una especie de alivio, una especie de contención? No hay nada de eso, no se ve, no se reporta. Incluso, y por último, Aníbal, para cerrar, el propio presidente de la República, después del asesinato de los militares, había dicho: yo me pongo al frente de esta batalla y quien no quiera pelear, que se vaya a su casa. Y ante el anteúltimo secuestro que se dio en la zona, el presidente hasta tuvo que suspender su viaje al lugar para evitar un episodio similar a aquel que se había dado cuando secuestraron a Franz Wiebe, sin mal no estoy equivocado, y los familiares de Abraham, creo, que fueron a reclamarle al presidente de la República y le dijo: este no es un momento para hablar, este no es un momento para conversar. ¿Recordás ese episodio? Sí, sí. Sí, cuando, creo que fue al día siguiente o en la semana del secuestro de Abraham Fer, y después ese viernes, ese lunes que fue secuestrado Franz Hieber, tenía que venir, el siguiente viernes tenía que venir un acto político aquí en el departamento de San Pedro, suspendió aquel evento, y después el viernes pasado pedía a las Fuerzas Armadas, durante su reunión con el comando en jefe, con el cuerpo castrense, pedía poner mayor énfasis, mayor trabajo aquí en la zona norte para erradicar el EPP. Esa tarde, ese mediodía, estaban secuestrando a Bernard Blatz. Repito, hasta ahora no hay absolutamente nada, no se tiene ningún tipo de información acerca del paradero de este joven que está secuestrado hace poco más ya de 48 horas, y mucho menos se tienen datos acerca de Franz Hieber, como así también de Abraham Fer. Los tres menonitas hoy en día en poder del EPP, y por supuesto no podemos dejar de mencionar también a Edelio Morínigo, como igualmente al señor Félix Urbieta. Bueno, Aníbal, te agradecemos mucho por este contacto, por este tiempo, y estaremos atentos a lo que en las próximas horas se pueda explicar también desde la Fuerza de Tarea Conjunta respecto a sus procedimientos, respecto a la situación de información que tienen en este momento y aquellos que están directamente olvidados. O sea, estamos hablando que los familiares de Delio hoy no tienen ninguna información, mucho menos los recientes, así que estaremos atentos a qué es lo que suceda en la zona también. Te mandamos un abrazo, Aníbal, muchas gracias. Hasta luego. Aníbal Espínola, nuestro compañero desde Santa Rosa, en contacto con nosotros con lo último, lo que está sucediendo en este momento en la zona norte del país. Nosotros establecemos una pausa, la primera, Enrique, de la jornada de hoy. Establecemos un corte y a la vuelta tenemos más información en esta edición de AAM. En todo este tiempo hemos evidenciado situaciones que son preocupantes respecto a aquellos que juegan directamente con la salud. Aquellos que prometen curas extraordinarias, aquellos que lo hacen desde la medicina propiamente, aquellos que lo hacen vendiéndose como científicos, aunque no tienen de ciencia ni siquiera el respaldo legal, aquellos que se han presentado como egresados de Harvard y nunca han pasado por esa universidad, aquellos que desde la medicina natural prometen curas que ni siquiera la ciencia ha sido capaz de demostrar hasta este momento. Este es un nuevo capítulo, un capítulo que nos sorprende y un capítulo que nos impacta, Enrique, porque básicamente hablamos de un hombre que dice que desde el momento en que su trabajo tenga algún tipo de notoriedad, es inclusive muy probable que termine ganando un premio Nobel. Lo decía él mismo, ¿no? Así es, y fíjense en esta primera parte de esta cámara oculta, actores de AAM que fueron hasta esta clínica, acá en el departamento central, en J. Augusto Saldívar. Un hombre que, en una clínica, zona urbana, abiertamente, es un médico él, por cierto, presenta curas para el SIDA y para el cáncer. Y quiero que presten atención a la forma en que él habla y cómo él se vende. Recién anunciábamos en redes sociales y generó mucha repercusión, desde la risa a varios médicos que están tuiteando también lo que está ocurriendo, el avance que mencionamos al inicio. Pero más allá de lo simpático,
Y lo particular que puede ser este médico, cómo vende su tratamiento, es también preocupante. Gente que de verdad tiene cáncer o de verdad tiene SIDA, con esa esperanza de ir a recibir un tratamiento de este hombre, que se presenta como el único científico del planeta Tierra que puede curar el cáncer. Sí. Permiso. ¿Dónde es? ¿Acá? Buenas, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal, bro? Te estoy diciendo, papá, mamá no creen esto. Entonces, Pero lo que... ella qué cree que esto es empírico. Yo soy doctor en medicina y con la rama naturología. Ey, Todo mi certificado, tengo certificado de estudio. No soy empírico. ujú. Lo que ella no cree es en la persona que no estudia. Y tiene razón. Es de medicina natural. Medicina natural. Sí, pero es formulada. Ya. No ¿Esto es se puede que- ver? Sí. Sí. No es que vos vas a ir a comprar por ahí en los mercados, no. Yo preparo, solamente yo preparo. Y yo soy el único científico del planeta Tierra que cura estos males. Cáncer, SIDA, lepra, riñón, diabetes, úlcera, llaga, todas las peores enfermedades. ¿Se puede curar pero el cáncer, doctor? No, yo curo cáncer, ese no es el problema, es categórico. Cáncer curado te puedo mostrar, ya no. Te preguntamos más, doctor, porque Sí. viste que hay miles de casos, ¿verdad? De que a nosotros los grandes nos jodieron mucho, ¿verdad? No hay charlatanería, hay mucho. Eso El SIDA también cura, doctor. sí. El SIDA se cura más rápido que el VIH. Lo que ustedes me tienen que pagar es el tratamiento. El tratamiento lo veo, ¿verdad? Tratamiento completo. Yo te doy toda la medicina, te doy todas las indicaciones completas. Pasa que también ellos, o sea, él y su señora ahora están buscando pues tener un hijo y justo ahora saltó este tema y no sé qué tan riesgoso es. Que No hay ningún riesgo. Lo que sí, acá dice, ¿viste? La infertilidad, es lo primero que figura acá. Ujú. La infertilidad yo curo, yo tengo pruebas, tengo todas las pruebas, yo tengo todo así en orden, en cuadernos, tengo todo en la computadora, todo totalmente registrado. Ya. Tengo más de 5.000 pacientes registrados. Y eso es para los profesionales que vienen a investigar, no hay ningún problema. Yo les cedo los registros y le hago el registro, no hay ningún problema. Si hay, por ejemplo, periodistas que quieren venir a investigarlo, les cedo, no hay ningún problema. Estoy totalmente abierto. Quiero tener prensa justamente por eso a mí me va a realzar mucho. El premio Nobel, si yo tengo prensa por tener premio Nobel, yo soy el único que hace esto, el trabajo. No hay otro profesional que cure ni diabetes, ni riñón, ni gastritis, los otros profesionales, lo de blanco. Yo me denomino médico verde porque soy la rama naturología. Una pregunta que realiza es, ¿hasta cuándo se va a permitir que esto siga operando de esta forma? Lo hacen con una clínica de manera abierta, lo promocionan a través de medios de comunicación y no hay absolutamente nada que certifique desde algún organismo que sea mínimamente creíble esto puede operar. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto está avalado por alguien? ¿Esto es impunidad o es una especie de vacío legal que lo que permite es decir, no, oferta y demanda como ley que prima ante todo y uno puede venir finalmente a ofrecerse y a decir, yo curo todo esto y no pasa nada? Un hombre que se atreve a curar lo que ni siquiera la ciencia fue capaz de curar hasta hoy, diciendo, soy el único científico del planeta Tierra que ha encontrado la cura a estas enfermedades. Y el SIDA es mucho más fácil curar que el cáncer. Totalmente. O sea que yo me pregunto qué tan pobre tiene que ser el sistema de control del Ministerio de Salud para no detectar este tipo de clínicas o este tipo de médicos, de personas que prometen estas cosas que no existen.
desde el trabajo de investigación de AM hemos encontrado un montón de casos. Lo estamos mostrando domingo a domingo a través de estos trabajos de investigación de cámara oculta. Hay denuncias que nos llegan permanentemente, tenemos un canal de denuncias con AM, pero el Ministerio de Salud también tiene gente que se debería encargar de investigar y evitar que ocurra este tipo de cosas. Lo que decía Santiago es muy cierto. Este hombre dice, si yo tuviera prensa, ganaría el premio Nobel. Este hombre hace publicidad de esta clínica. O sea, es un trabajo muy sencillo. Es cuestión de ver, de investigar, de escuchar a las denuncias que la gente mismo cuenta. Hay gente que cuenta, vecinos, gente de la ciudad, gente que alguna vez se enteró porque alguien le contó que hay una persona que está tratando gente con cáncer, con SIDA, con diabetes, prometiéndoles curas de esa manera que ustedes escuchaban recién. Una manera sencilla, pero el SIDA es muy fácil, es más fácil todavía. Es cuestión de ver, yo tengo pruebas. Y en la siguiente parte de Material Santiago van a ver ustedes sobre todo cuánto cobra, porque acá el negocio, digamos, está en el dinero, en prometer curas a personas que están desesperadas después de hacerse la quimioterapia, etcétera, etcétera. No, quimioterapia no, olvídense, eso destruye células. No, lo que yo hago es algo mucho más sencillo, es natural y tiene este costo. Finalmente ese es el objetivo, fíjense. Yo mi archivo, mira, te voy a mostrar una parte más. 3, 4 carpetas tengo. ¿De paciente? Sí, hay SIDA, hay cáncer, hay lepra, hay gastritis, hay artrosis, artritis, hay personas infértiles, hay personas que se han curado de llaga, un montón de cosas. ¿Cuánto calcula que va? Y cuando es cáncer es 700.000 para 10 días de tratamiento. Y eso es todo solamente... incluido la medicina para tratarte durante 10 días. Pero vos le das como comprimidos, cápsulas. No. Esto es totalmente natural. Es medicina natural disecada, molinada, esterilizada. Yo tengo mi cultivo incluso. Tengo mi cultivo donde tengo todo bien cuidadosamente. Ahí tengo mi laboratorio de procesamiento de los yuyos acá, secadero y demás cosas. El tema de la quimioterapia, ¿verdad? No, quimio no. La quimio te lleva a la tumba. Eso no. Los mismos científicos te van a decir que la quimio no es curativa. Eso no te cura. La quimio es un retentor, digamos, de la enfermedad para que no avance. Entiendo. Y aparte que te mata las células vivas. Te mata las células. Y este es todo lo contrario. Este te fortifica la defensa. Te fortifica la defensa y te fortifica los glóbulos rojos también. Y hace 18 años que yo estoy curando. SIDA. Empecé con SIDA. ¿El SIDA cuesta? Yo empecé con SIDA. El SIDA cuesta menos que el VIH. El VIH es lo que lleva tiempo. El VIH lleva 2 meses y medio. No, el tratamiento del SIDA es más caro. Sí, es más caro. No, incluso te digo, el cáncer yo, 3 años atrás, o sea que en tiempo del Lugo yo estaba cobrando 1,5 millones, no era 700. Después vino Carte y parece que se agarró toda la plata del país y no suelta más y nadie más tiene plata, entonces tuvimos que achicar. Todos los comercios se achicaron todos. Reitero lo que decía hace rato. Estas son personas que dentro de sus comunidades son absolutamente conocidas. Tienen un número importante de gente que las va a visitar con la esperanza de terminar sanadas, con la esperanza de terminar curadas. La pregunta que nos hacemos es, ¿existe un vacío legal? ¿Esta gente puede operar sin ningún tipo de problema? ¿Es tan fácil como la oferta y la demanda de que finalmente la libre elección lleve a cada uno a tener que decidir qué tipo de tratamiento es al que se va a someter? ¿O estas cosas deberían estar reguladas por alguien? Si yo me presento diciendo, tengo una clínica, por más que lo diga que lo hago con métodos naturalistas, ¿ya es suficiente para que termine interviniendo en cuestiones que guardan relación con temas
científicos y temas médicos. O sea, me parece muy irresponsable hacerlo de esta manera sin ningún tipo de certificación, pero me parece todavía más irresponsable que esto se haga a todas luces y que absolutamente nadie vaya por lo menos a golpear la puerta y al decirle, Señor, venimos a preguntar dónde están sus sanados. El otro día hablábamos de TV Joshua acá en el programa y decíamos, ¿cómo puede ser que se animen a prometer curas extraordinarias de situaciones que ni siquiera la ciencia ha avanzado y las oferten a través de redes sociales con absoluta impunidad? Este hombre, a todas luces, repito, dice, yo curo SIDA y tengo acá la prueba. Y si él dice tener la prueba y si dice estar abierto a que lo investiguen los propios organismos de salud de este país, ¿por qué no hay algún tipo de intervención? Hace 18 años, dice, que se dedica a esto. Y además, acá hay un punto que tiene un valor, creo que comercial, y que también podría ser investigado, debería al menos ser investigado. Él, y le decía a nuestros actores, él basa su tratamiento en un producto que él solamente vende, o sea, que no se puede conseguir en ninguna otra parte del mundo. Básicamente que él mismo elabora, el mismo método que habíamos visto con el otro caso que habíamos mostrado domingos atrás. O sea, un producto que él mismo elabora, que yo creo que si una persona que está ofreciendo curar SIDA, curar cáncer abiertamente, vendiendo un producto que él hace, que bueno, creo que el ministerio encargado de la salud pública debería ir a decirle, a ver, permiso, ¿qué tiene este producto que le estás dando a pacientes y con los cuales estás prometiendo curar el SIDA y el cáncer? Porque si lo cura, que lo certifiquen y que finalmente lo exportemos a este hombre como lo que él mismo dice, como un científico extraordinario y que nos reconozcan como país ese tipo de cosas. Pero si en contrapartida lo que hace es poner en riesgo la vida de la gente, porque finalmente alguien que tenga VIH, alguien que tenga SIDA o alguien que tenga cualquiera de estas enfermedades que él dice curar, debería recibir un tratamiento apropiado y no debería recibir nada que termine acelerando el cuadro de salud en que se encuentra esta persona. Claro, además, este hombre, hay que decir que insta a no seguir luego el tratamiento recomendado. O sea, el tratamiento que es de la quimioterapia, no hagas quimioterapia. Lo mismo que hacía el caso anterior, que ya habíamos visto domingos atrás. Te hacían firmar un documento y dicen, yo rechazo la quimioterapia y rechazo todo tratamiento tradicional. Y ya vimos también a una mujer que está pasando muy pero muy mal, con un cáncer muy pero muy avanzado, después de haber hecho uno de estos tratamientos de la clínica que mostramos el domingo anterior. El mismo modus operandi, te convence que la quimioterapia está mal y que lo que está bien es consumir el producto que solamente él elabora y que tiene ese elevado precio que ustedes ven en pantalla. Hablando de gente que ofrecía tratamientos sin siquiera tener, desde el punto de vista médico, y este es otro caso, una mínima licencia, una mínima habilitación o una mínima credencial que lo certifique como médico finalmente. Recordarán el caso de estos falsos médicos de Ciudad del Este. Los hombres que en una clínica médica móvil terminaban llevando a domicilio tratamientos médicos. Estamos en contacto a esta hora con nuestra compañera Rosana Villalba desde el este del país porque fue detenido el hombre que fungía de médico, Pablo Senós, utilizando el registro de su hermano, nada más y nada menos, un hombre que trabaja en el Instituto de Previsión Social y en instituciones públicas. Rosana, detuvieron a Pablo Senós, este hombre que se presentaba en una clínica móvil a domicilio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Rosana. Buenas noches, Santiago. Buenas noches para todos. Así es, y finalmente, y luego de varios días de vigilancia, fue detenido Pablo Senós Cuevas, el hombre implicado junto con Víctor López en este esquema considerado por la Fiscalía ya estafa, así fue caratulado de doctor en casa. Hablamos con el oficial encargado del procedimiento, quien dijo que inclusive Pablo Senós continuaba no ofreciendo servicios como médico, sino para la aplicación de inyecciones y primeros auxilios, aparentemente ayudado por otro familiar, no el doctor Wilfrido en sí, que es su hermano, sino sería otro familiar, de acuerdo a lo que
pudimos saber de los propios responsables del procedimiento. Justamente conversamos con el oficial José Segovia y escuchemos lo que decía. Manejamos la información de que estaba frecuentando el kilómetro 20, la casa de un familiar, en donde, según informaciones, también solía ir a aplicar inyecciones y, por lo tanto, procedimos a ejercer una estricta vigilancia en ese lugar. Ayer, en hora de la mañana, recibimos la información de que estaba en esa zona. Nos fuimos 3 grupos a rondar en ese lugar. En un momento dado sale él caminando y pudimos atraparlo. ¿Qué les dijo cuando se dio cuenta que eran policías? Lo único que manifiesta él es que él fue solamente contratado por el señor y que hizo su trabajo y que nada más no pudo precisar. Bueno, él no pudo precisar, decía Rosana, qué tipo de trabajo realizaba, pero se evidenciaba a través de esta cámara oculta de AAM que él se presentaba nada más y nada menos que como médico. Pablo se nos habló, dijo algo luego de su detención, y lo que no me queda claro es, él en este tiempo que estuvo escondido, en este tiempo que estuvo quién sabe dónde, ¿seguía trabajando como médico o a qué se estuvo dedicando en todos estos días? El oficial dijo a la aplicación de inyección y primeros auxilios. Había aparentemente un cartelito que decía se aplica inyección. De hecho, ellos cuando estaban haciendo el seguimiento, estaban recabando datos, tenían previsto allanar inclusive esta casa, pero el hombre apareció de vuelta ayer, por lo que resolvieron rodear y esperar que él salga, ¿verdad? No operaba como farmacia abiertamente, sí, la aplicación de inyección, pero conversamos con Pablo Senos, después de mucha insistencia, Santiago. Él dijo que nunca se presentó como médico, inclusive yo le consulté, pero usted recetó algo, dice que nunca recetó nada y que solamente conocía de vista a Víctor López, y aquella vez que fue filmado, supuestamente según él, fue para realizar un estudio de ecografía en su condición de estudiante de medicina del 5º año, que según él dio a entender podía realizar ese estudio. E insistió en su inocencia, que él nunca se hizo pasar por médico, y que es la prensa quien prácticamente le condenó. Pero escuchemos lo que decía, si te parece. Escuchemos. No, la prensa siempre exagera un poco, ¿verdad? Justamente por eso, que queremos ser objetivos contigo y queríamos preguntarte si eso es cierto, no es cierto, qué fue lo que pasó realmente. Y en esa ocasión nomás yo me fui a hacer un electrocardiograma y nada más. Sí, pero ¿estabas autorizado para hacer ese tipo de trabajo o no estabas autorizado? Como un estudiante de medicina de 5º año, tiene que preguntarle a la gente que sabe, ¿verdad? Sí, pero hiciste ese trabajo, pero ¿qué pasó después? ¿No le gustó al paciente o qué fue lo que ocurrió? ¿Vos recetabas algunos medicamentos? Ellos dicen de que no correspondía a ese paciente. Jamás receté un medicamento. ¿No llegaste a recetar? No. ¿Y qué hacían todo este tiempo? Trabajando. ¿En qué? Comercio. Con mi hermano. ¿Pero pensabas presentarte en algún momento, ya que...? Sí, pensaba, pero es lógico, no soy ningún delincuente ni como dicen la prensa. Bueno, entonces él, Rosana, confiesa que estaba trabajando con su hermano, con Wilfrido, sí, o tiene otro hermano. Entendemos, no tiene otro hermano, sí una hermana. Según los investigadores, los que le estaban haciendo el seguimiento, aparentemente con un tío él estaba trabajando. Ellos no pudieron determinar con precisión el grado de parentesco, pero no es el hermano. El hermano vive a otro lado. Su aprehensión se produjo ya en el municipio de Mingaguazú, en el kilómetro 20, ya en la víspera. Es bueno destacar también, Santiago, que su defensa insistió, apuró para que el mismo hoy se presente ante el juzgado para la imposición de medidas. Pretendían que lo beneficien con la medida alternativa a la prisión, tal como consiguió Víctor López, pero la jueza decretó su prisión
Hoy se pretendió llevarlo a la cárcel de varones de Ciudad del Este, pero como los domingos no se recepcionan nuevos internos, mañana irá a la cárcel de varones. Bueno, finalmente no fue beneficiado entonces con esta medida que él solicitaba y la jueza del caso resolvió que termine recluido en la cárcel de hombres. Así mismo. Inclusive se temió de que sea beneficiado con alguna medida, tal como lo hizo aquella vez Víctor López, ¿verdad? Sí. Que en pocas horas logró una medida alternativa a la prisión, ni siquiera estuvo mucho tiempo en la jefatura de policía. Pero en esta ocasión el trabajo, se destaca el trabajo de la gente de investigaciones, si bien se iba a complementar, si es que en todo caso se allanaba este nuevo local donde él estaba frecuentando, ¿verdad? Pero más se apuraron en aprovechar que lo ubicaron para detenerlo. Bueno, Rosana, te agradecemos mucho por este reporte, la información que viene desde el este del país también, y estaremos atentos en las próximas horas a qué es lo que sucede con este hombre. Uno de los que participó de esta cámara oculta de AAM fue evidenciado a través de la cámara operando como médico a domicilio. Un abrazo, Rosana, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos que decir que en las declaraciones de Pablo Senos dijo varias mentiras, ¿verdad? Por un lado dijo, no, yo solamente atendí a una persona, le di un electrocardiograma y listo. Bueno, nosotros mostramos 2 casos donde este hombre estuvo, o sea, 2 intervenciones de electrocardiograma. No le receté ningún medicamento. Sí, vimos que, y está grabado en nuestra cámara oculta, que sí le recetó un medicamento. Y por otro lado, el hombre que se despegó todo el tiempo del caso fue el hermano, porque él utilizaba el registro de su hermano justamente para firmar el electrocardiograma, para dar órdenes para la internación, etcétera, etcétera. Y también hemos conversado nosotros tiempo atrás con el hermano y él se despegó totalmente del caso. Y acá ustedes escuchaban cuando este señor decía que todo este tiempo en el que estuvo prófugo, él estuve trabajando con mi hermano, decía, y Rosana nos confirma que tiene un solo hermano. Es decir, también creo que ya, al menos por estas declaraciones que dio él, correspondería que el Ministerio Público investigue al hermano, al que le daba el registro o cuyo registro utilizaba Pablo Senos para esa intervención. Estamos recordando parte de lo que fue aquella cámara oculta, el momento en que llegaba este señor, que por cierto tiene prisión domiciliaria, también ya se presentó Freddy López, él tiene prisión domiciliaria y ahora el otro, su cómplice, digamos, este hombre que está ahora con prisión después de haber sido capturado. 2 al menos casos vimos nosotros, de 2 actores nuestros que fueron tratados por estas personas. Señores, vamos a hacer la pausa a esta hora. A la vuelta de la pausa, un recorrido del equipo periodístico de AAM por la zona del Chaco paraguayo. Un recorrido que nos muestra la situación deplorable en la que se encuentra ese punto del país. Un recorrido que nos muestra desde otra perspectiva, Enrique, lo que ya venimos evidenciando desde hace varios capítulos. Hablábamos de los niveles de deforestación, pero ahora vamos a referirnos a los niveles de abandono. Mientras aquí se habla de un 90% de indígenas que ya fueron asistidos, que ya están siendo acompañados, y se habla de un proceso de transformación de la educación, la realidad nos muestra otra cosa, como por ejemplo esto en materia de caminos. Los caminos, la educación, los niños, los docentes y además la deforestación desde otra perspectiva, desde las imágenes que van a permitir que ustedes mismos saquen sus conclusiones, hasta el negocio detrás de talar miles y miles de hectáreas de árboles. Todo eso a la vuelta de la pausa en AAM. Muy bien, iniciamos nuestro recorrido por el Chaco paraguayo desde todas estas perspectivas que le habíamos presentado recién. Nuestro primer recorrido por la zona de La Patria. Nuestro compañero Ricardo Alderete está en estudios para presentar ese material en esta primera parte. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. El equipo periodístico llegó hasta La Patria en un trayecto que le duró aproximadamente entre 12 y 13 horas de viaje, y es para sorprenderse porque la distancia es nada más que 650 kilómetros de la capital. Y uno de los temas más complicados dentro de La Patria, que es una localidad que depende del municipio de Mariscal Estigarribia, son precisamente los caminos. Caminos que cuando llueve se dificulta el trayecto. Lo decía una misma pobladora de La Patria, que en resumidas cuentas es un distrito, una localidad que pareciera ser que el progreso quedó detenido en el tiempo. Esta es La Patria.
La Patria es una localidad dependiente del municipio de Mariscal Estigarribia, ubicada a 650 kilómetros de la capital del país. Desde los 70, este lugar fue construido estratégicamente para que el desarrollo sea impulsado en la región chaqueña mediante la formación de establecimientos ganaderos y el estudio del suelo. Hoy, casi medio siglo después, el progreso continúa dando tumbos y es la propia comunidad la que le pone el pecho a las balas de la necesidad, a veces hasta invirtiendo en lo que no le corresponde. La falta de caminos forma parte de la cotidianeidad de la Patria. Las conexiones con otras localidades son precarias. Existe solamente una ruta directa y los caminos de tierra son una constante, donde hallar una vía pavimentada sin cráteres representa un verdadero milagro. El trayecto de La Patria a Mariscal, 120 kilómetros en 12 horas. Hay partes donde se corta la ruta que todavía está en construcción. Para los pobladores, la lluvia, en lugar de representar una bonanza, resulta ser una enemiga, porque cuando entra en escena, los 120 kilómetros que los separan de Mariscal Estigarribia se pierden en el tiempo. El lodo marca presencia y son numerosos los vehículos y camiones varados. La ruta se convierte en una prueba de coraje y valentía para los numerosos choferes que deben enfrentarse a la inestabilidad climática. Viajar es realmente una verdadera odisea para la gente de La Patria, y ni hablar si un poblador se encuentra gravemente enfermo y tenga que ir al único hospital de referencia de la zona. Las enfermedades no se suspenden por lluvia. Es también la misma distancia la que juega en contra de la educación en La Patria. Muchos funcionarios de establecimientos ganaderos de otras localidades intentan que sus hijos estudien allí, pero debido a la cantidad de tiempo que se emplea en trasladar a los chicos de un punto a otro y también el gasto que esto representa, hace que los padres se vean obligados a no poder enviarlos a la escuela, que es el lugar donde deberían estar. Los comerciantes de la zona se ven obligados a elevar los precios de sus productos, dado el difícil arribo de artículos de primera necesidad al lugar, y los pobladores deben realizar una verdadera economía de guerra para no sufrir los embates del desabastecimiento en el hogar. En pleno siglo XXI, numerosos paraguayos se encuentran aislados, siendo privados así de tener una mejor calidad de vida. Allí, en La Patria, donde el progreso pareciera haber quedado detenido en el tiempo. Esto es apenas una introducción de lo que sucede en La Patria. Pero lo que queremos mostrarle ahora, uniendo un poco con algo que está sucediendo en nuestro país, es otro aspecto que se da en La Patria. Estas imágenes que estamos viendo en este momento son de un acto llevado adelante por el ministro Enrique Riera, el ministro de Educación, donde funcionarios del Ministerio de Educación le dieron su voto de confianza, entre comillas, al candidato oficialista Santiago Peña, con presencia del propio presidente de la República, Horacio Cartes. En este acto se ha evidenciado, entre otras cosas, el reparto de panchos, el reparto de gaseosas a través de vales. Se ha evidenciado la utilización de recursos públicos, se ha evidenciado la utilización de buses de la propia Itaipú Binacional para poder llevar hasta el lugar donde se iba a desarrollar el acto en la AFEMEC a funcionarios del ministerio. Fíjense ustedes esto. Horacio Cartes, Honor Colorado, en realidad, Juntos Hagamos Más, Santi Presidente, válido un pancho más una gaseosa.
Desde el oficialismo han dicho no, en realidad era como para que la gente no pase hambre, les dimos algo, qué sé yo, versus que la gente ya no compró definitivamente. Pero lo más preocupante es lo que guarda relación con la utilización de recursos públicos o recursos de las binacionales para terminar arreando a gente hasta este acto propiamente. Y digo arreando gente porque uno no sabe cuál es la relevancia de gente que ya es grande, que se puede mover por sus propios medios, de tener que esperarle en el ingreso a la AFEMEC con una planilla y una lista en la cual se iba chequeando quiénes asistían a este acto propiamente. ¿Para qué llamar lista en un acto voluntario? ¿Para qué controlar a gente que ya es grande, que ya no es de preescolar, que te vas con tu soga siguiendo a tus compañeros después de bajarte del transporte escolar? ¿Para qué controlar asistencia de gente si es que finalmente no va a ser una especie de pago de factura para aquellos que no asistan al lugar? Un mitin de funcionarios de educación después de haber otorgado un beneficio que el propio Ministerio de Hacienda y el propio Ministerio de Salud decía era imposible de otorgar a los docentes respecto a las reivindicaciones y las marchas que venían haciendo los diferentes gremios. Gremios que fueron aludidos por el propio presidente de la República en su discurso, diciendo ante estos funcionarios, este aumento que vamos a dar no se consiguió gracias a la marcha de los docentes, a los gremialistas, sino que se consiguió gracias a Santi, a Santiago Peña, que estaba ahí al lado y que obviamente es su caballo en campaña. Esto es lo que hoy está sucediendo en materia educativa aquí, en la burbuja que nos pintan respecto a una educación que después de la salida de Marta Lafuente, por las escuelas que caían y demás, hay que decir, no ha cambiado prácticamente nada. Hacer un relato un poco cronológico, ¿verdad? Primero, los docentes se llaman a huelga, se unen todos, se le dicen, pues mire, le vamos a descontar los días que faltan, digamos, ese es un elemento con el que fácilmente se pueden eliminar las huelgas. Nadie quiere que se le toque el bolsillo, lo que están reclamando justamente es mejoras salariales. Los docentes igual, se unen todos, directores, docentes, funcionarios, van a huelga y finalmente la huelga es un éxito de 2 días. Posteriormente sale una encuesta, la del diario Última Hora, que ubica muy mal a Santiago Peña, muy mal a Horacio Cartes. Se desacredita la encuesta, pero acto seguido se liberan fondos que aparecieron nadie sabe dónde, porque tanto se encargaron de decirnos que no habían fondos, aparecen fondos para los docentes. Automáticamente logran acuerdos con algunos de los gremios docentes. Posteriormente dicen que los que siguen insistiendo con el reclamo son gente que responden luego al sector de Mario Abdo Benítez, la disidencia colorada, etcétera, etcétera. Y después hacen exactamente lo mismo. El ministro de Educación invita a funcionarios, se hace de hecho en un local de funcionarios, se llama lista, se utilizan buses de Itaipú que pagamos todos nosotros, pagan todos ustedes, colorados, no colorados, liberales, de todos los partidos pagan. Con sus impuestos se mantienen estos recursos del Estado y con esos recursos ellos utilizan para trasladar y para arrear gente a este acto político donde encima se le da un pancho y una gaseosa. Un poco un relato cronológico para entender por qué se hace este tipo de eventos con ese nivel de desesperación y ante estos anuncios de los temas económicos. Santiago decía bien recién, esto pasa en la burbuja acá, en Asunción, en tema de educación. Sectores que pelean por una reivindicación, otros que pelean por otra, en medio de actos políticos. Así está la burbuja, así está acá la cosa. Y hay imágenes que muestran también el momento en el que estaban llamando lista nada más y nada menos que en estos actos que vamos a ir mostrando un poco más adelante. Mientras en la burbuja pasaba esto, en una burbuja en la que hay que decir, ya hemos evidenciado también en su momento a gente que trabaja en cargos directivos del MEC y que sin embargo eran cupos políticos del propio Enrique Riera, el caso de Aníbal Zapatini, que un hombre que ni siquiera sabe diferenciar lo que se escribe con S, lo que se escribe con C a través de sus redes sociales, que tiene un cargo de director en el Ministerio de Educación, un salario bastante alto, y que fue candidato a diputado en su momento por el movimiento de Enrique Riera. Cupos políticos en medio de situaciones que deben blindarse, como es la educación, de ese tipo de prácticas. Pero en contrapartida a lo que sucede en la burbuja que nos venden, nuestro compañero Rubén Ramírez está aquí para contarnos lo que pasa en la patria en materia educativa. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. Así es, Santiago.
Mientras aquí se realiza proselitismo con la utilización de recursos del Estado, en La Patria, Chaco Paraguayo, van a ver cómo está la única escuela del distrito. A ver. La escuela Teniente Primero Ramiro Espínola. Primeramente funcionaba como un internado. Contaba solo con 2 profesores y una responsable encargada de cuidar y cocinar a los chicos. Actualmente, el internado se encuentra cerrado y los mismos profesores continúan remando, buscando un mejor porvenir para los niños. Blanca de Ochoa y Juan Ángel Yajarí son los docentes que tienen la difícil misión de sobreponerse ante las limitaciones, las refacciones y los constantes pedidos de asistencia a las autoridades para que esta escuela siga funcionando con normalidad. Ambos docentes coinciden en que es necesaria la presencia de más docentes en la institución para que las clases puedan ser aprovechadas. La verdad que nos faltaría más, por lo menos 2 docentes más para poder trabajar bien. Son conscientes que solos no pueden cubrir todas las carencias. Claman por contar con más compañeros, pero por sobre todo, que el Ministerio de Educación no los deje desamparados luchando con las manos atadas. El año pasado estuve enseñando preescolar y primer grado y por la mañana el segundo grado. Todo se maneja así, a nivel política. Si no tenés un amigo político, es difícil encontrar trabajo en este rubro, ¿verdad? ¿Cómo se hace cuando uno tiene voluntad de mejorar e invertir en un lugar que no le corresponde y los responsables de mediar por las refacciones donde el futuro del país se teje no se ponen de acuerdo? Los padres de los chicos, por iniciativa propia, generaron recursos económicos mediante torneos de fútbol y colaboraciones para poder invertir en mejorar la infraestructura de la escuela. El objetivo era culminar los baños, ya que antes solo existía una letrina. Lo vergonzoso del caso es la indiferencia de los 2 ministerios que, a causa de una indecisión, postergan hace más de 20 años el desarrollo educativo de una comunidad. En 20 años que yo estoy, ¿verdad? Habíamos solicitado ayuda al Ministerio de Educación, ¿verdad? Diciendo que el terreno no le corresponde, que le corresponde a Agricultura. Que no es de ellos, ¿verdad? Entonces, y pedimos ayuda a Agricultura y Agricultura dice que le pertenece a Educación porque Educación es el que está insufructuando los edificios. En más de 20 años, ¿cuántas veces se refaccionó? Y una sola vez. Que los padres de familia, ellos se colaboran entre sí, ellos traen la carne y la verdura y se cocinan ellos. Retraso, postergación, indiferencia. Son palabras que retumban a lo largo y ancho de esta escuela, ya sea con los materiales escolares que reciben los chicos del primero al 6º grado, y no así los chicos del nivel inicial, quienes a su edad son los que más elementos necesitan para los cimientos de su educación. Año a año, la película se repite y la brecha se expande entre aquellos que pueden culminar la primaria por pertenecer a una familia con mejores ingresos y aquellos que ven truncados sus sueños de seguir estudiando en su tierra. Llegaron 2 chicas preguntando por el 7º grado y yo le dije que no va a haber 7º grado otra vez porque no hay rubro para eso. Rubén, la cara y la contracara. Mientras estábamos hablando de lo que nos venden aquí a nivel local, en el Chaco paraguayo hoy lo que están pidiendo es asistencia mínima para por lo menos dar clases en condiciones humanas. Así mismo es, Santiago, ¿no? Es decir, no solamente una asistencia mínima, sino también los rubros, porque hay gente, hay chicos que tienen la edad suficiente para cursar el 7º grado que no pueden cursar el 7º grado en La Patria por falta de rubros. Hay otro, el docente Juan Ángel Yajarí es también uno de los docentes que tiene a su cargo más de 3 grados y también tiene a su cargo el nivel inicial, es decir, una persona que debe estar abocada a solamente un curso como lo es el preescolar, tiene que
también estar a cargo de los chicos de primer ciclo, por ejemplo, primer y segundo grado. Y también el caso, el tema de los baños allá en la patria. Están en condiciones realmente horribles. Ahora, Rubén, cuando hablamos de gente que es olvidada, estamos hablando también de comunidades indígenas que viven en el lugar. Y ellos mismos terminan admitiendo y terminan diciendo, vienen a visitarnos en medio de las campañas electorales, pero después nos olvidan y nos dejan de lado. Hace muy poco escuchábamos a referentes del INDI o referentes del propio gobierno decir que por primera vez los reclamos indígenas se habían escuchado en este país. Sin embargo, la realidad que ustedes lograron constatar es muy diferente. Así es, los guaraní ñandeva, que es la etnia que está ubicada en Segunda Trinchera, localidad que está también a unos cuantos kilómetros de la patria, es una comunidad que también necesita de la asistencia del INDI, también de la asistencia de la gobernación propia del departamento de Boquerón, personas que verdaderamente están a su suerte, olvidadas, que ni siquiera pueden comer más de una vez al día. ¿Vemos la primera parte de ese material? Así es, Santiago, vamos a ver la primera parte de ese material. Segunda Trinchera es una comunidad indígena que se encuentra a 35 kilómetros de la patria. En este lugar posee sus tierras la etnia guaraní ñandeva desde el 2005. La naturaleza se pierde en medio de numerosas carencias y sus pobladores no reciben una correcta asistencia médica. Los guaraní ñandeva poseen cerca de 10.000 hectáreas divididas en dos. Del otro lado se encuentra Siracua. Los pedidos clamando la presencia de las autoridades por parte de los pueblos originarios es algo que se viene dando desde hace muchísimos años. Nuestra visita estuvo marcada nuevamente por ese reclamo que continúa. Los políticos de turno solo aparecen por la zona en época de elecciones. Una historia de nunca acabar. Cuando la comunidad Segunda Trinchera, este tiempo hace mi autoridad cuidando de chao. Ahora de llante pues. Pero elección ocurriría tu o paitejo. Ni indiguacuera ni no guajeco ape. Ni mavecten. Los problemas de esta comunidad con sus cultivos son graves. Se pierden a causa de los propios fenómenos climáticos y por la falta de asistencia a la hora de la cosecha. Al no encontrar productividad en sus siembras, los guaraní ñandeva no tienen alimentos suficientes para abastecer a su comunidad. Esta situación los obliga básicamente a comer una sola vez al día. Y esto se traduce en desnutrición y diversas enfermedades en los niños. Los niños son finalmente los más expuestos ante este tipo de circunstancias y lo que ellos solicitan es que no los visiten solo cuando hay campaña electoral, Rubén. Así es, el que no ser visitados solamente en campaña electoral, sino también que les puedan ser proveídos de la asistencia, Santiago, para sus cultivos, también para los medicamentos, también porque ellos tienen una persona encargada de la parte, de la parte médica, pero necesitan médicos allá en Segunda Trinchera. Vemos eso. A ver, la segunda parte. Los líderes, sumidos en la desesperación por no hallar una respuesta, claman por provistas para poder sobrevivir. Los perdedores por semillas, los perdedores trabajo, no alimento, no pueden productos. Orero hay que tener provistas allá, provistas. Va a eres herodeure porque no hay ore no sei ore. Coanga pecha una vez pues hareo de carupama de jacaru ya no por ibeima. Pecha coape mi taumiao
TV alimento. Ambasi se waimi andare koi hawere animal. Hawere koi oveshani baevete. Gare sapu antes se nace je piseña esta cuera de a mañana muese cuera. Que andare koi baeve. Esta etnia conoce perfectamente el rostro de la indiferencia y el de la adversidad. Sin embargo, día a día, busca sobreponerse ante la ausencia de quienes deberían velar por ellos y aguardan que aquellos un día abandonen la oficina para llegar a estas tierras a verificar la situación. Pues secretario robu ata anga presidente o wahena moko pe ore ro eva. Apese amo wahea supe. Co presidente sape arino wana. Hace robu ata ore comunidad. Estas son historias reales de gente que finalmente hace un reclamo genuino desde la necesidad permanente y desde gobiernos a lo largo de la historia que han postergado algún tipo de asistencia real y verdadera a las comunidades indígenas. Se han llenado los discursos, pero sin embargo no se ha avanzado en políticas que permitan a estas comunidades vivir en condiciones mínimamente dignas. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa seguimos en esta edición de AM contando historias, haciendo un viaje hasta imaginario ustedes probablemente, pero un viaje real nosotros, trayéndoles en la pantalla lo que está sucediendo un poco más lejos en el Chaco paraguayo. Ya venimos. Bueno, y queda un capítulo que vamos a continuar, de hecho el domingo que viene con esto en AM, que es respecto a la deforestación, Juan Carlos, con imágenes que son contundentes. Exactamente, Enrique. Buenas noches. 1.300.000 hectáreas en los últimos 5 años es lo que se deforestó solamente en el Chaco paraguayo. Ya habíamos hablado un poquito de esto la semana pasada, vamos a continuar porque queremos contarle a la gente en qué termina convertida la gran masa de árboles que es deforestada mensualmente en el Chaco paraguayo. En estos días nada más, The Guardian, uno de los diarios más importantes del mundo, el diario británico, nos tuvo en cuenta, habló de Paraguay, pero no era una buena noticia, era la deforestación en el Chaco. Bueno, y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo también. Nosotros nos vamos, gracias a todos por acompañarnos. El próximo domingo, 20:30, a través de Telefuturo, retornamos con AM. Buenas noches para todos, que descansen.